Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a bordar este corazón y vamos a iniciar con punto atrás. Vamos a dejar el espacio de las hojas para que no quede muy gordito y vamos a hacer con punto atrás todo el contorno del corazón. Estoy utilizando este hilo vela, que es la madeja común que te venden para bordar, y lo estoy utilizando en un color matizado que va del azul al morado, rosa, rojo, o sea, los colores de un corazón. Y bueno, aquí ya está bordado con punto atrás, y estas partes más chiquitas, por así decirlo, las bordé con un pespunte sencillo. Y ahora vamos a ver cómo queda de atrás. Así es como debe de quedar, y vamos a continuar eligiendo los colores. Y ahora vamos a bordar estas hojitas. Para estas hojitas elegí este verde y salimos aquí. Entramos por donde acabábamos de salir, enredamos la hebra, sacamos y cerramos. Esto lo vamos a hacer con las 3 hojitas que tenemos aquí. Vamos a salir otra vez en el inicio, entramos ahí mismo, sacamos la hoja al final y cerramos. Ahora vamos a bordar las siguientes hojitas. Hago 3 puntaditas, salgo al final de la hojita y ahora por un lado salimos y regresamos. Salimos otra vez por el otro lado y regresamos. Salimos y regresamos, y así lo vamos a hacer con todas las hojitas. Lo ideal es de que pongan diferentes colores de verde. Yo estoy utilizando el mismo hilo de las hojitas pasadas, pero ustedes pueden ir combinando colores. Ahora vamos a hacer nudo francés. Vamos a sacar la aguja y vamos a enredar 2 veces o una vez, como lo prefieran, y vamos a meter la aguja en donde la habíamos sacado. Y así, con este nudo francés vamos a rellenar todo el corazón ya cuando estén las florecitas con diferentes colores. Ahora vamos a hacer la rosa. La rosa la vamos a hacer con puro punto atrás. Vamos a iniciar con 3 puntadas sencillas para no hacer nudito. Y ahora sí, puro punto atrás. Si tienes dudas de estos puntos que estoy enseñando, tengo otros videos donde enseño todos los puntos más detalladamente. En este video estoy utilizando puntos que ya habíamos visto antes. Cuando terminamos, salimos justo arriba de la fila que acabamos de terminar y seguimos con punto atrás hasta rellenar todos los pétalos.
Para esta florecita vamos a utilizar el mismo punto que utilizamos para las hojitas del principio. Salimos y en donde acabamos de salir volvemos a meter la aguja y salimos al final del petalito y cerramos ahí mismo. Esto lo vamos a hacer con todos los petalitos que tenemos. El centro va a ser con nudo francés, nada más un nudito, igual que la rosita lleva también nuditos franceses adentro en el centro. Ahora para esta florecita vamos a rellenarla como si estuvieras dibujando. Va a ser un punto de relleno sencillo. Vamos a salir en un lado, pasamos la aguja por abajo y la regresamos a donde iniciamos, y así como si estuvieras dibujando de un lado a otro, por arriba y por abajo. Vamos a hacer toda esta florecita con ese punto de relleno. Cuando la terminemos, la florecita que está atrás también la vamos a hacer con el mismo punto. Esta. Ahora aquí vamos a hacer una rosa. Voy a utilizar un hilo matizado rosa y vamos a hacer primero este tipo asterisco. Yo aquí lo hice con 8 palitos, pero en realidad me di cuenta que debía haberlo hecho con 7 o con 5, porque tiene que ser un número non para que cuando empieces a hacer la flor pueda brincarse. No importa, yo aquí ya lo hice con 8. Ahora pues me voy a brincar algunas, y la siguiente florecita pues sí la voy a hacer con 7. Miren, aquí hay que meter por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, y así toda la florecita igual. Ya casi vamos a terminar, ya nada más falta bordar esta. Empezamos arriba y bajamos hacia el centro. Del centro subimos otra vez hacia arriba y cruzamos el hilo. En realidad todas las puntadas que enseñé ya las habíamos visto y
Son en realidad muy sencillas, no es nada complicado bordar este corazón y luce muy bonito. Ya terminado. Cuando termines de bordar estas florecitas, todos los espacios los rellenas con nudo francés para que se vea más tupido el corazón y con diferentes colores. Yo también rellené la parte de la rosa porque como que no me convencía mucho y la rellené igual con punto atrás de un color más bajito. Y bueno, así es como me quedó. Ya aquí ya está todo relleno con nudo francés y lo demás. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bye bye.